Hola, buen día. Hoy vamos a hacer un estudio analítico referido a un motor asíncrono. En este caso lo hacemos con el Bonsais de ABB, de ASEA Brown. Por ejemplo, hemos seleccionado un motor de potencia nominal de 7,5 kilovatios. Sabemos que es potencia útil en el eje. Realmente, mediante este estudio, en parte se consigue pues sustituir al famoso diagrama del círculo, desde mi punto de vista. Vamos a ver las características, en principio, especificaciones de este motor, ¿no? Tenemos aquí que, bueno, es trifásico, por supuesto, motor de hierro fundido, especificación aquí, denominación, tiene la potencia útil nominal que ya se ha dicho, kilovatios, puede estar en caballos, tipo de servicio, la frecuencia industrial y la intensidad nominal. La intensidad nominal asociada. Aparte de eso, hay otras especificaciones aquí, por ejemplo, el momento de inercia nominal que está en tabla, está tabulado, pues 0,036 kilogramos metro cuadrado, ¿no? Esta especificación, este dato del momento de inercia de la carga se lo hemos aportado nosotros, realmente es una carga con bastante aumento de inercia. Esto lo que hace es que el tiempo de arranque se alarga, ¿no? Por ejemplo, aquí 4,3 segundos, ¿no? Pero es porque realmente lo estamos haciendo a tensión nominal. Pero de cualquier forma este momento de inercia es bastante alto. Velocidad nominal cuando proporciona la potencia nominal. Lo vemos aquí un poco para ir viendo. Aquí tendríamos que las 1450 revoluciones por minuto estarían aquí, estarían realmente aquí. Este sería estaría aproximadamente aquí, en esta intersección, ¿no? Esta es la curva de la carga y esta es la curva de arranque, estamos hablando de arranque típica del motor, y esta es la curva de intensidad. Está hecho en forma de ratio, en tanto sobre valores sobre los nominales, ¿no? Por tanto, aquí seguimos aquí. El par nominal son 49 Nm, y hemos puesto que la carga aproximadamente pues esta es la misma, ¿no? O sea, quiere decir que el motor trabajaría a par nominal del motor y de la carga, ¿no? Y tenemos también lo que es el tipo de arrancadas en caliente 2 y en frío 4, se podría ver. El tipo de servicio, como se ha dicho, es el SU, la plena carga, según normativa IEC. Por tanto, aquí tenemos que este motor tiene que el ratio del par de arranque sobre el nominal, disculpen, es de 1,6. Estaríamos aquí. El tiempo de arranque sería 4,3 segundos, ¿no? Si nosotros redujéramos aquí la tensión, por ejemplo, de utilizar aquí estaría arranque directo, DOL, direct online, y aquí, pues en el caso de que se quiera hacer, quedarían reflejadas las magnitudes. En el caso de que si quisiera hacer mediante un arranque de este triángulo con autotransformador o bien con la entrada o bien el par winding, ¿no? Todo se basa realmente para reducir la intensidad de arranque, se basa en reducir la tensión, ¿no? No hay nada más, porque es el único procedimiento, ¿no?, que hay. Vas a reducir la tensión, pues obviamente se alargará el tiempo de arranque,
y según normativas internacionales pues tiene un límite, como luego veremos más adelante, ¿no? Bueno, pues esto es así. El valor de la intensidad de arranque que está aquí, concretamente aquí, sobre la nominal son 5,6 sobre el valor nominal de 15 amperios, ¿no? Estamos fuera de rango. Sabemos que la ITC 47 para motores de corriente alterna de 5 a 15 kilovatios, potencia útil nominal obviamente, es valor 2. No debería superar 2. Si supera un 20 o 25% tampoco estaríamos mal, ¿no? Sabido que, por ejemplo, en centrales eléctricas pues hay un sobredimensionado del cable de la punta del aparellaje y se hacen arranques directos sin ningún problema, pero de cara ya a toda la parte de recepción de energía de los centros de consumo, pues este es el límite que se pone, en parte pues sugerido, en parte establecido y aprobado por la administración, pero sugerido por las empresas distribuidoras, y no solamente a ellos, sino que influye al resto de receptores de la instalación interior, de la instalación de la red de distribución, etc. Por tanto, aquí son iguales porque no se está haciendo ningún procedimiento de arranque, y el par máximo sobre el nominal es 2,4, y que vemos aquí que no está mal, tiene 49 newtons metro, 2,4. De hecho, los motores asíncronos, incluso el rotor en cortocircuito, también se podría haber hecho sobre el rotor bobinado, pues se utilizan en trenes de alta velocidad. No se debe de utilizar motores de corriente continua como motores de tracción para trenes de corriente continua. Actualmente pues tienen suficientes prestaciones, lo que se está utilizando mediante drive motor AC, mediante variadores de frecuencia, ¿no? Y bien, pues en principio tenemos aquí, vamos a ver un poco pues la idea. Cuando realmente trabajara en vacío, fíjense aquí que está la curva de corriente, nos quedamos con una corriente que estaría aquí, ¿no? Que es la corriente del vacío. Esto lo vamos a ver, esto se vería concretamente aquí, ¿no? En el siguiente gráfico. Es importante ver que cuando no hay consumo, cuando la potencia útil, potencia demandada, potencia mecánica en este caso, es cero, vemos aquí que esto es corriente, esta curva de aquí, y ya tenemos un 40% de la intensidad nominal, de esos 15 amperios. Por tanto, eso es lo que nos dice. Este ya sería en régimen permanente, el otro es en régimen transitorio. Podemos tener las mismas, prácticamente, mismas especificaciones. Aquí, por ejemplo, se vería el factor de potencia nominal 0,81. Y el rendimiento, eficiencia a plena potencia 89,3. No está mal, tiene buen rendimiento. Lo demás ya se había comentado. Y aquí vemos que a medida, aquí tenemos estos en tanto por uno, ¿no? A medida que tenemos plena potencia, o sea los 7,5 kilovatios, en este caso, veríamos que la corriente sería la nominal. Quiere decir está entrando por uno también, tanto en eje de acceso como en eje de ordenadas, que serían 15 amperios. Pero vemos que aquí, por ejemplo, está la eficiencia, el coseno de phi está aquí en rojo, pero más tenue, en raya más fina, discontinua, y vemos que el factor de potencia es muy bajo, menor de 0,1, cuando está en vacío. Y vemos que varía más lo que es la subida del factor de potencia que no realmente la propia intensidad. Es importante ver que por eso ya aquí pues aquí ya tendría un factor de potencia que sería el 0,81 para potencia régimen permanente y tal. Es bastante interesante. Aquí, por ejemplo, tenemos la tabla de que tipo de motor, todo, aquí vienen todas las especificaciones, el
margen de voltaje, de frecuencia, y aquí conviene resaltar el tema de el máximo tiempo de arranque en caliente son 10 segundos y 18 segundos en frío, ¿no? Veamos que estamos bastante lejos del tiempo de 4,3 segundos. Pero bien, si nosotros reducimos tensión para conseguir que la intensidad no supere el ratio de 2, pues realmente no queda otra que el tiempo de arranque se alargue y no debería de superar estos valores, ¿no? Cosa que las normas internacionales o normas IEC, de normas ANSI y demás, pues son bastante, reflejan de forma muy concreta estos límites, ¿no? Tanto no solamente los ratios de intensidad, sino esto de aquí. Bien, ¿qué más decir? Bueno, aquí tenemos lo que sería la corriente para diferentes, de forma discreta, para diferentes cargas, ¿no? Índices de carga, se podría decir, la eficiencia y el factor de potencia. Es cierto que el rendimiento no varía mucho, ¿no? de trabajar a 20% a 100%, ¿no? Por ejemplo, el 20% ya varía, pero por ejemplo de un 30% a 100% pues no varía, o si sobrecargamos un 10% más, se mantiene, lo que sí, naturalmente el factor de potencia es bastante mediocre, ¿no? Y por ejemplo, nos vaya un factor de potencia inferior a 0,6, para el 30% hay que reducir. Por eso a la hora de dimensionar o seleccionar los motores para las cargas correspondientes tampoco se pueden coger muy sobredimensionados, no por el tema del rendimiento, digo, en el caso de este tipo de máquinas, ¿no? Sino porque trabajaría un factor de potencia y habría que, obviamente, por razones obvias, ¿no? Diversas, que hacer una corrección del factor de potencia. En fin, de momento no solamente es un análisis. Podríamos tener también de este mismo motor o de parecidos también los resultados que hemos tenido en prácticos y ensayos, ¿no? Y veríamos que no hay tampoco mucha diferencia, ¿no? En principio lo vamos a dejar aquí y en el próximo vídeo del tutorial lanzaremos realmente cómo conseguir que el ratio de intensidad que estaba fuera de norma, conseguir dejarlo más o menos en 2 veces, ¿no? Y que naturalmente para el momento inicial que pongamos, para el motor y todo eso, ¿no? Para la carga, no sobrepasar los límites de tiempo de arranque, ¿no? Pero haremos unos ensayos mediante un arranque estrella triángulo, ¿no? Que lo tendríamos reflejado en esta columna, pues sería arranque de OL, mediante el par Wandy, autotransformador en la alimentación de la máquina, y luego ya utilizaríamos otros ensayos, pero ya con un programa paralelo, también puede ser de ABB, de Siemens, de otros fabricantes, ¿no? Pero esto va muy bien y veríamos cómo se reduce la tensión, veríamos luego las ventajas que tiene un arrancador suave, un arrancador explosivo sobre los arranques estos, por decirlo así, discretos, ¿no? O sea, de momento, muchas gracias por la atención y nos vemos en